La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy Luis Villarreal. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Seguimos con nuestro tema de discipulado. Específicamente, hoy continuamos con la serie Historia de la Iglesia en su segunda parte. Habíamos quedado de cuando el apóstol Pedro había sanado a aquella persona, cojo, se le llamaba una persona con minusvalía en ese tiempo, y que había surgido la primera persecución por parte de la religión, es decir, por parte de la jerarquía, en este caso judía. Y habíamos dicho también de la degeneración que se dio o los cambios que se dieron en el idioma judío clásico, hebreo clásico, para ser exacto. Entonces, estamos allí, Pedro definitivamente ya en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el capítulo 4 del libro de los Hechos, vamos a ver cómo se acercan a ellos. Usted lo lee allá con más detenimiento. Quienes inician la persecución. El Sanedrín, que era un cuerpo colegiado formado por algunos sacerdotes y de la casta de los saduceos también, que no querían en la resurrección, los fariseos se van a sumar también a todas esas persecuciones. Entonces, dice el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, como habíamos explicado. Entonces le quieren impedir, bajo coacción, que ellos sigan hablando en el nombre de Jesús. Recordemos que hacía poco, hacía aproximadamente, en este caso, hacía unos meses que ellos mismos habían solicitado la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Ellos mismos. Y ahora no pueden impedir que el pueblo conozca el poder de Jesucristo porque Jesús resucita. Ellos trataron de tapar esa resurrección sobornando a los guardias, recordemos eso, a los guardias romanos y hablando allá a Pilatos para que no tuviera una medida disciplinaria sobre ellos, sobornando también a Pilatos. Entonces ya esto no lo pueden callar. No pueden callar los hechos. Los hechos no se pueden callar. Mire, usted puede ser difamado y algún día la verdad va a salir a la luz. Y si usted es inocente, eso va a salir a la luz. Entonces, no pueden callar esto. El pueblo ya, imagínense, se habían convertido ya como 3.000 personas, 3.000 personas que habían venido de diferentes lugares de acá, de todo lo que se podía decir como el mundo conocido, casi llegando al lugar de los bárbaros ya, a las fronteras con los bárbaros. Entonces, ahora, el pueblo que queda en Jerusalén está viendo un milagro más. La iglesia sigue creciendo, no lo pueden contener, porque el cuerpo de Cristo es móvil, el cuerpo de Cristo es dinámico, el cuerpo de Cristo es la iglesia, no va a dejar de crecer y no ha muerto, con los años no ha muerto y sigue creciendo todavía. El cuerpo de Cristo como iglesia, recordemos. Entonces, dice el versículo 2, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciaren en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como, ¿cuánto? 5.000. ¿Se da cuenta? En poco tiempo pasan de 120 a como 5.000. 3.000 primero, vienen 5.000 más y así va a seguir. Y hoy, algo que nació allá en Jerusalén, está aquí, en usted y en mí. En Panamá, en México, en Nicaragua, en España, en Bélgica, en Brasil, en todo el mundo. Exceptuando algunas partes que se le llaman no alcanzadas, pero si el Señor llegara van a ser juzgados por la ley de la conciencia, no se van a perder. Eso lo dice Pablo a los romanos casualmente.
Entonces, Pedro luego se levanta y se dirige al Sanedrín. Es decir, Pedro, el hombre que saca la espada para cortarle la cabeza a Malco, al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja pues porque Malco se quitó y le cortó la oreja, pero le iba a dar por el medio de la cabeza. Este hombre entonces se levanta y se pone de pie al Sanedrín y vuelve fluidamente, sin estudiar, sin ponerse a ver así como yo que leo y busco y tengo para poder hacerlo mejor para Dios y para usted, darle la más grande información y tomar unos apuntes para que no se nos escape algo de la memoria, y siempre quedamos con la insatisfacción de que debía haber enseñado algo un poco más, debía haberle aportado tal o cual información a los hermanos y a los amigos. No, él tenía ya el Espíritu Santo que le iba a decir todo lo que tenía que decir. Entonces, igual lo tengo yo, pero con tantos defectos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los escribas eran los que hacían las copias de los manuscritos. La copia de los manuscritos eran sumamente, eran gente que tenía que tener una posición económica para poder estudiar y ser escriba del hebreo clásico. Hoy en día, las escrituras en hebreo clásico, la mayoría la recita, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo en ese momento ya había pasado de ser el hebreo clásico que se hablaba. Pablo sí lo hablaba, hebreo clásico. Ya no todo el pueblo lo conocía, sino que había ido pasando a prácticamente un dialecto arameo con hebreo, sirio, caldeo. Es decir, ya no se hablaba ese hebreo clásico. Hoy también tenemos como una muestra el Yiddish. Y si quieren una literatura maravillosa en Yiddish, ya lean a Cholem Ash y a Isaac Bashevis Singer, ya ambos desaparecidos. Isaac Bashevis Singer, que me gusta cuando habla escribe sobre los judíos en Polonia, y por ejemplo, que es la mezcla del judío y el polaco. Los eskenazi hablan el Yiddish, los españoles ya mencionamos, los judíos sefarditas hablan el ladino. Entonces, porque esa es la forma que fueron desarrollándose para comunicarse bien. Entonces, Pedro les habla y les sustenta. ¿Qué dice acá? Que tenemos que dar razón de nuestra fe a quien dice las Escrituras, allá en las epístolas universales, de quien la pide, pero que también dice que no estemos pensando, dice el Señor, no planifique lo que vas a decir en ese momento. Él te va a dar la sabiduría para decirlo. Se refería a esto específicamente. Entonces, le prohíben predicar y hablar, le prohíben hablar en el nombre de Jesús. Y ahí surge la gran cuestión. ¿Es necesario obedecer a Dios o a los hombres? La Biblia dice que sujétese toda persona a toda autoridad. Yo tengo que sujetarme a las autoridades, a la Constitución, tenemos más claro, a no cometer delitos. Si me acusan, tengo que ser inocente de ese delito, pero si lo cometes y te arrepientes, Dios te perdona y hasta te puede librar. Pero no estamos haciendo apología del delito aquí de ninguna manera. Jamás, jamás. Porque Dios tiene consecuencias sobre el pecado. Lo que no podemos es estar haciendo lo malo y diciendo me voy a arrepentir y Dios me va a librar. Esa es una sinvergüenzura y eso no es de Dios. Bueno, esto no tiene que ver nada con la historia de la iglesia, pero bueno. Entonces, de esa primera persecución que surge ¿de quién? De los que tenían que hacer, los que eran custodios. Aquí estaban los ancianos, los que tenían la experiencia, el testimonio y todo, que debían enseñar los correctos, los fariseos, los escribas,
Y los sacerdotes, que eran los custodios de las Escrituras, que tenían que haber llevado a todo el mundo a Cristo a arrepentirse. Pero ¿por qué viene la persecución? Porque si predican a Cristo, ya no es necesario el sacrificio del cordero, de la vaca, del macho cabrío, de las palomas. Ya no es necesario el negocio que era de Caifás y su grupo, de que llevo las monedas y la cambio por las monedas ceremoniales del templo. Es decir, pago, por ejemplo, $10 para que me den el equivalente en moneda a $5. Entonces ya hay una ganancia de 5 balboas. Para ponerle un ejemplo a lo actual. Entonces, llevo mi cordero, un cordero perfecto como manda la Biblia, porque yo lo crié, y me dicen, no, ese no está bien, tienes que, dame ese a mí y cómprame este acá, te lo voy a rebajar por este. Y el cordero estaba bien. Entonces, ese negocio se las había acabado. El negocio que producía la religión se les había acabado. Si permitían que siguiera creciendo este camino, porque se le llamaban los del camino primero, y si permitían que siguiera creciendo la fe en Jesucristo, la iglesia seguía creciendo y la religión seguía siendo evidenciada o quedando en evidencia. Bien, usted notará que solamente hemos hablado de una fecha. Aquí estamos hablando de los primeros años. Para poder hacer una cronología del libro de los Hechos, tenemos que tomar en cuenta personajes mencionados de la historia secular, por eso que hablamos que íbamos a echar mano de la historia de Roma, personajes de la historia secular, y hago este paréntesis para hacer esta explicación, como por ejemplo tenemos que Antonio Félix, que era gobernador, ¿verdad?, de Roma, para efectos de Judea, de los años 52 al 58, Porcio Festo, que Porcio Festo era, que siguió a Félix, ocupó el lugar de Félix y ya vino a ser gobernador de Judea del 59 al 62, y también Agripa II, gobernador de Judea del 50 al 92. Eso nos puede ir ya poniendo en un orden cronológico aproximado, porque no puede ser exacto. Y también, haciéndose este paréntesis, la iglesia en Jerusalén va a tomar, así como en Jerusalén, como casi sin salir de allí, aproximadamente entre unos 3 a 5 años es posible, que iba creciendo el número de discípulos y todo estaba muy cómodo. Y vamos a ver la vida de los primeros cristianos judíos allí, ahorita mismo. Y entonces, la iglesia apostólica, como le he llamado a este primer bloque, o a esta primera división, va desde el año 30 hasta el año 96. ¿Por qué la cito hasta el año 96? Porque esa es la fecha aproximada en que muere el último de los apóstoles, San Juan, escritor de las Epístolas Universales de Juan, del Evangelio de Juan y del Apocalipsis. Entonces, porque recordemos que Pablo muere alrededor de los años 66 y 68. Creo más, me inclino a pensar que era 66. Entonces, Pablo, que fue el escritor de prácticamente la mayoría de las epístolas y quien dio un orden sistemático a la doctrina, entonces ese lo veremos como un capítulo específico y especial en donde hablaremos de fechas, hablaremos de las epístolas y cuándo fueron hechas y cómo este hombre extendió la iglesia alrededor de todo el mundo. Este hombre se convierte entonces, y eso lo veremos más adelante, más o menos después del 35 se convierte Pablo, porque en los primeros años de la iglesia él era un perseguidor, porque era de los fariseos, de esa religión que se oponía al Señor, pero se convirtió. Eso me lleva a una conclusión,
de que cuando alguien busca al Señor de verdad, es celoso de la religión, pero si busca al Señor de verdad, Dios lo va a liberar de esa atadura. Le va a abrir los ojos y lo va a guiar. Entonces, seguimos acá. Se dan varias persecuciones. En el capítulo 4 que acabamos de ver, el capítulo 5 y en el capítulo 6 hasta el 7. Entonces yo quiero que veamos que aparece un personaje. En el capítulo 5 yo quiero que leamos acá. En el capítulo 5, para luego hablar de la vida de los primeros cristianos. En el capítulo 5, los versículos 33 al 39, dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué? Oyendo los alegatos, ¿verdad? Porque este se da cuando la segunda persecución. Y aquí definitivamente estaba haciéndose los milagros más poderosos, más grandes. Ya era, como dije anteriormente, insostenible. Entonces se levanta un personaje. Siempre hay un personaje sabio. Y ese personaje sabio es el que indica que tiene un criterio propio y que analiza y piensa las cosas. Un consejo. Vuelvo a decirle, cada vez que le enseñen algo, que lo sustenten con las epístolas. Que no le venga a usted con que tuve una revelación que me voló la cabeza. Si le voló la cabeza, no debe estar hablando con usted, debería estar ya en el panteón o ahí en la funeraria. 1. Eso de que tuvo una revelación. La revelación es la palabra, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, que oraba para que le dieran un espíritu de revelación de la palabra. Entonces la revelación tiene que encajar con la palabra. Dios me enseñó, me iluminó esto que dice las Escrituras y lo puedo sustentar con este texto. Esto es lo que dijo Pedro, esto es lo que dijo Juan, esto es lo que dijo Santiago o Judas o Pablo. Pero no una revelación de lo que no está en la palabra. Si no está en la palabra es otro evangelio. Y dice Pablo a los Gálatas que sea maldito, que sea anatema el que predica otro evangelio. Y por eso es que enseñamos la iglesia como cuerpo de Cristo, no como denominaciones. Y veremos la primera herejía del primer siglo, que era de los gnósticos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, la más grande mente judía en ese tiempo. Para mí después, si lo vemos desde el punto filosófico, Pablo también, que él era en ese momento, Pablo estudiaba con Gamaliel, era alumno de Gamaliel, pero no se había convertido. Doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Dice, cuidado, no estén haciendo esto muy fácilmente porque no sabemos las consecuencias de hacer esto con estos hombres. Y no sabemos si estos hombres tienen la razón. Esa es la objetividad con que debemos examinar todas las cosas. Dice el apóstol, probarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Entonces nosotros no podemos cerrarnos porque a mí me enseñaron, porque yo creo. No, vamos a analizar. Algo que nunca se debe negociar. Jamás usted negocie, le voy a explicar esto, jamás negocie usted a Jesucristo como Dios hecho hombre que murió y resucitó al tercer día de entre los muertos, levantando su cuerpo de carne porque no había pecado. Eso no es negociable. Que Jesucristo es el único Salvador y solamente su sangre me limpia de todo pecado. Eso no es negociable. Que no soy salvo por obra, sino por el sacrificio de Él. Soy justificado porque Él murió en la cruz como si yo estuviera muriendo en la cruz. Si yo acepto ese sacrificio y me arrepiento de mi pecado, soy justificado. Eso no es negociable. Y no es negociable que Cristo viene pronto. Que no voy a ser salvo. Que Él es único mediador entre Dios y los hombres. El único Salvador.
Eso no es negociable. Entonces, seguimos. Ahí le dijo Gamaliel, para resumir, vino un fulano de tal y dijo que era, y vino el otro y dijo que era, y dijo el otro que era. Todos estos personajes confirmados en la historia, lo que menciona Gamaliel aquí, léalo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 33 adelante. Y dice, y desaparecieron. Y aquí viene la palabra sabia de Gamaliel. Dice, y ahora os digo, versículo 38, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Como se desvanecieron los otros. Así que déjelo. Deje que los hechos sigan y se den. No intervenga, porque usted no sabe si está interviniendo en la obra de Dios. Cuidado. Mas si es de Dios, no la podráis destruir. La iglesia hasta hoy no ha podido ser destruida. El cuerpo de Cristo hasta hoy no ha podido ser destruido. Ni siquiera en la tribulación, cuando el anticristo tenga todo el poder, seguirán habiendo salvos, seguirán subiendo los decapitados allá al reino de los cielos. Y Dios le pondrá un alto a la tribulación, por eso que tiene un reloj, 7 años. Y no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados, ¿cómo? Luchando contra Dios. Luchando contra Dios. ¿Cuántos han luchado contra Dios en el nombre de la religión y en el nombre de la iglesia denominacional? Porque el nombre atribuyéndose ser, la iglesia ha hecho mucho, de todas partes, de ambas partes, católicos y protestantes. Igual que hablaba con un amigo que tuve el honor de conocer y que gracias a Dios quedó deseoso de seguir conversando conmigo, un hombre de confesión atea, estudioso de la historia, y conversamos hace una semana y quedó muy contento. Pudimos conversar, yo sustenté mi fe y él sustentó su ateísmo, pero pudimos llegar a varios acuerdos en cuanto a que hechos como este y el apóstol Pablo eran personajes reales. Y la Biblia nadie podía decir que no decía grandes verdades y consejos de sabiduría. Entonces, y que la iglesia es un hecho real. Entonces, de eso se trata. Yo enseño lo que la Biblia me dice. Usted toma la decisión de creer o no creer. Porque algo que a él le gustó fue que le dijo, esa es una decisión suya. Pero sí le aseguro que hay dos solamente caminos. La vida eterna o la muerte eterna, la condenación eterna. Y yo decidí la vida eterna solamente a través de Cristo se da. Entonces, como siempre digo, quedamos en este punto, siguen las persecuciones, no se puede detener la iglesia. En el próximo capítulo hablaremos de la vida de los primeros cristianos y luego entraremos en el punto de la extensión de la iglesia. Recuerde, los que enseñamos la palabra y predicamos la palabra debemos enseñar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Dios les bendiga. Hasta el próximo martes, 8 de la noche, hora de Panamá, 9 de la noche, hora del este, y 7 de la noche, hora de Centroamérica. En Europa lo escuchan ya, porque a esta hora son las 3 de la mañana. Ya en algunos lugares lo escuchan en diferido y usted los puede escuchar cada vez que, si no puede a las 8, pues escúchelo en cualquier momento después de que se da el video y compártalo si le fue de bendición y edificación. Si le interesa lo que estamos enseñando, suscríbase a nuestro canal y
toque la campana para tener las notificaciones, porque en momento dado Dios nos da mensaje para usted. Dios le bendiga. Use estos estudios si le parecen útiles con otros, con toda la libertad. Hasta la próxima.